noche a todos los participantes. Bienvenidos a una penúltima sesión del ciclo de la cátedra especializada en desarrollo y diálogo, desarrollo y políticas públicas. Me toca presentar, es un gusto presentar al licenciado Francisco Varas, él presenta el tema Estrategia de Diversificación Productiva en el departamento de Tarija. El licenciado Varas es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Juan Misael Saracho, tiene una maestría en Dirección de Empresas de la Universidad Privada Boliviana, una maestría en Marketing de la Universidad Católica Boliviana, la maestría en Educación Superior de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, y una amplísima experiencia profesional. Él ha sido gerente general de la empresa Consulting Monitor, gerente general de la empresa M-Group Consultores, secretario departamental de Planificación del Gobierno Departamental de Tarija, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Juan Misael Saracho, y actualmente es el director académico de la Universidad Católica Boliviana. Bienvenido, licenciado Varas, y adelante, por favor. Muy buenas noches. Saludo cordial a todos ustedes de la Fundación UNIR, DEA, señores profesionales. De alguna manera ya nos hemos acostumbrado a poder reencontrarnos en estos diálogos Tarija tan importantes, tan necesarios y tan pertinentes en el momento actual. La exposición, de alguna manera, tiene tres puntos de vista. Un enfoque eminentemente de análisis histórico, otro de análisis en términos de planificación, lo que se hizo en Tarija, y al último, unos breves comentarios respecto a lo avanzado, aprendiendo siempre de los anteriores expositores y también de la experiencia recogida durante este tiempo tan riquísimo en vertientes de conocimiento y de opinión. Entonces voy a dar inicio a mi exposición mostrándoles básicamente las diapositivas que hemos preparado para este evento. Bien. La estrategia de desarrollo productivo para el departamento de Tarija es, como lo hemos titulado, en términos generales, muestra más que una estrategia de desarrollo productivo referido fundamentalmente a la parte sectorial, toma en cuenta lo productivo desde el punto de vista general, es decir, tomando en cuenta no solamente el análisis potencial que tiene el departamento de Tarija en términos de sectores económicos, en términos territoriales, sino también en términos de desarrollo humano. A tal efecto, voy a empezar indicando de que a nivel de Tarija es necesario conocer nuestros orígenes, ¿no? Y tener la referencia de que en términos generales somos el 20.54%, o tenemos, perdón, el 20.54% del territorio original que teníamos. Allá en 1826, Tarija adquiere el rango de provincia argentina con 183.116 kilómetros. ¿Sí? O sea, pertenecíamos al Virreinato de La Plata. En 1831, en la presidencia de San Andrés, de Santa Cruz, Tarija pasa al rango de provincia, a departamento, y tenía 138.000 kilómetros cuadrados. Las desmembraciones debido a guerras en Argentina, Brasil, Paraguay, han hecho de que actualmente tengamos 37.623 kilómetros cuadrados, y por tanto, lo que estamos diciendo que de la fecha inicial o de la magnitud de tamaño apenas representamos el 20.54%. Bien, lo que acabamos de demostrar va aparejado a lo que es el crecimiento poblacional en el departamento de Tarija. Allá en 1900, de acuerdo a análisis que hemos tenido y información recopilada,
representábamos el 2.74% de la población a nivel nacional. En pasados 50 años, en 1951, Tarija va creciendo y forma parte de la población total de la República de Bolivia, participando con un 3.91%. El año 2000, 4.72%. Para el año 2020 se estima 583.000 habitantes y una participación de la población nacional de 5.501%. Las perspectivas, los pronósticos para el año 2025 son de 633.000 personas, habitantes, implica una participación del 5.08% y para el 2030 un crecimiento de 5.14%. Esto es importante mencionar, puesto de que en diferentes momentos de su vida, Tarija ha sido un departamento siempre receptor de inmigrantes, tanto de diferentes departamentos, como fundamentalmente lo que ha pasado del área rural hacia el área urbana. En la actualidad, la concentración de la población está más en el área urbana, dejando grandes cinturones de pobreza y fundamentalmente debido a factores de planificación y desarrollo. Es así de que, haciendo ya una colación a la actualidad, en la Agenda 2030, que en términos generales se menciona de que la meta es la erradicación de la pobreza, pero fundamentalmente de la pobreza extrema. La pobreza extrema, en términos generales, significa aproximadamente el 18%. La reducción significativa de la pobreza moderada ya es un alertivo que también está creciendo cada día más y en términos generales vemos de que los planes de desarrollo, los planes municipales, los planes nacionales pasan en función del tiempo, pero los indicadores se han ido achicando lentamente. Es decir, no ha habido una reducción, digamos, sustantiva de la pobreza. Ha habido una sustantiva reducción de la pobreza, pero esta no ha pasado fundamentalmente de los deciles más bajos, ¿no? Entonces, lógicamente la pregunta de todos los planes, de todas las personas, de las regiones, de los profesionales, de los gobernantes, es básicamente cómo disminuir la pobreza. Creemos de que se van a seguir haciendo estudios, análisis de la pobreza multidimensional, que van a cambiar fundamentalmente sus categorías, sus características en función al tiempo, van a ir cambiando la misma metodología, etcétera. No nos olvidemos que hace algunos años se utilizaba solamente la metodología de las necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Ahora estamos con el análisis de la pobreza multidimensional. Pero en esencia, lo que se quiere es disminuir la pobreza. Y la pobreza no se va a disminuir en tanto no se cambien las actitudes y las aptitudes de los tomadores de decisiones y de toda la gente. Disminuir de la pobreza, por tanto, implicará fundamentalmente ser tan creativos para generar empleo. Esa generación de empleo va a permitir disminuir la pobreza. Pero esa generación de empleo implica fundamentalmente hacer esfuerzos para invertir en educación, es decir, en formación, actualización y especialización. Una región educada, una región con valores, una educación que permita responder a los retos de las potencialidades que tiene el departamento, creemos de que va a permitir disminuir la pobreza. Lógicamente,
Estamos poco acostumbrados, los tarijeños, a hacer alianzas tanto sectoriales, ¿sí? Y más aún públicas, que todavía no existen, y si existen son mínimas, ¿sí? Las alianzas implican pues disciplina, implican cumplimiento, implican cumplir metas, y más de las veces los intereses personales sobrepasan aquellas alianzas privadas. Es por eso que las asociaciones no necesariamente son instituciones de fortalecimiento institucional para los productores, ¿sí? También un pilar importante de disminuir la pobreza es la salud tan mentada, tan comentada, pero en términos generales los niveles de salud, de mortalidad, de morbilidad han disminuido, pero que lamentablemente seguimos en los umbrales de una salud que no es la adecuada. Lógicamente, algo que sí, durante todos los planes que hemos podido revisar, ninguno de ellos, ni siquiera el último, está relacionado con lo que tanta falta nos hace, el sistema de información digital. No tenemos sistemas de información, y si los tenemos, son aquellos lentos, burocráticos, todavía con muchos procesos, trámites, que de alguna manera retardan pues la toma de decisiones. Por tanto, creemos nosotros, ya en un nivel más alto, que tenemos nomás que dar y hacer esfuerzos para que la formación, la actualización y la especialización de la población económicamente activa ya pueda manifestar sus productos en función a la semilla que podamos dar nosotros. Es decir, los actores sociales y también la clase política y también el gobierno central. Inversiones, mercados, financiación, asociatividad y solidez legal son factores macro que van a contribuir a disminuir la pobreza. En términos de salud, nos falta muchísima educación preventiva. Sí, estamos en la curativa, que es una segunda etapa solamente erogadora de gastos y no generadora de valor. Y lógicamente los sistemas de información digital que sean pertinentes, evaluados, no solamente controlados. Hay una pequeña diferencia entre lo que es la evaluación y el control. El control mide ex ante, a medio término, ex post, en tanto que la evaluación corrige. ¿Y cómo se hace aquello? Fundamentalmente con sistemas de información digital. En cualquier momento podamos tener la posibilidad de crear indicadores. A la fecha, no tenemos nosotros un Instituto Nacional de Estadística capaz de siquiera calcular el valor agregado, mucho menos el Producto Interno Bruto y algunos otros indicadores necesarios que tiene el departamento. Tenemos información del INE, pero esa información no es actualizada y de alguna manera las diferentes fuentes que utilizan los actores no muestran básicamente una realidad y por tanto tienen sus desvíos respecto a lo que es el cumplimiento de las metas y los proyectos, ¿no? En Tarija, en el cuadro que estamos observando, tenemos un porcentaje de personas con prevalencia en subalimentación. Para 2019 no tenemos otros datos. Es así de que la subalimentación en la primera infancia es del 12%, en infancia 11.6%, también en los adultos el 15.7% y en la juventud el 16%. Entonces, si nosotros decimos que aproximadamente más del 38% de la población es menor a 18 años, nos damos cuenta de que estamos subalimentados, ¿no? Entonces, son algunos datos que básicamente nos van a permitir después mostrar algunos escenarios que creemos pertinentes, ¿no? En el tema de empleo, hemos dicho de que para erradicar la pobreza o para disminuir, no, erradicar no, más bien para disminuir la pobreza, la extrema pobreza, es bueno pues generar empleo.
De esta manera, mostramos en el cuadro, estos datos son justamente recogidos de la agenda departamental, ¿no?, de desarrollo, donde se muestra un porcentaje de personas con ausencia de empleo a largo plazo, ¿sí? Y vemos nosotros ausencia de empleo a largo plazo, básicamente tenemos niveles bastante altos, ¿verdad? Es así, aquellos que tienen menor educación, lógicamente tienen menos posibilidades de generar empleo. Y hablando del subempleo, es decir, un empleo temporal, que eso es lo que generalmente se promete en las campañas políticas, ¿no? Un subempleo temporal que de alguna manera no ayuda a erradicar la pobreza porque viene a ser una coyuntura de corto plazo y tenemos un subempleo básicamente también relacionada con la educación y la formación de las personas. Aquellos que tienen una primaria incompleta, tenemos un subempleo de 40.93. Aquellos que tienen una formación superior, es decir, ya con grado académico, un 7.17. Entonces vemos que la educación tiene una relación directa también con los niveles de pobreza. Ya en el análisis de pobreza multidimensional, la Agenda 2030 formulada por el gobierno departamental actual ha tomado 5 dimensiones, lógicamente importantes, que lógicamente va a permitir a las próximas autoridades tomarlos en cuenta, porque creemos que es pertinente el planteamiento, es eminentemente técnico y que tiene respaldo de un diagnóstico reciente, ¿no? Entonces, esas dimensiones de análisis que se plantea en esta Agenda 2030 está fundamentalmente el empleo, donde categoriza fundamentalmente el análisis de la ausencia de empleo a largo plazo, el subempleo, un pilar importante de la dimensión del índice de pobreza multidimensional que recoge también la Agenda 2030, es el sector salud y nutrición, ¿no? Pero no solamente como acceso a los centros de salud, sino más bien a esa salud preventiva antes que curativa, ¿no? Para medir la cobertura de salud, acceso a los servicios de salud en caso de necesidad y otros. La tenencia de activos implica fundamentalmente el grado y la posibilidad de pertenencia, de domicilios propios, con infraestructura adecuada, calidad de pisos, techos, paredes, el grado de hacinamiento. Un pilar importante de la pobreza multidimensional recogida también es toda la parte de los derechos de los ciudadanos, derechos y deberes de los ciudadanos, donde se analiza en las variables el trabajo infantil, el trabajo juvenil forzado, el acceso a servicios de cuidado y otros. Entonces, como decía al inicio, estas dimensiones de pobreza multidimensional no están escritas en piedra, si bien son modernas, los autores de la Universidad de Oxford y también los nuestros plantean de que ya este año tendría que hacerse otro análisis, este ha sido del 2019 y cada 2 años debería hacerse este análisis, lógicamente con otras variables que son propias de cada región, de cada departamento. Sin embargo, nosotros los estamos exponiendo porque nos han parecido pertinentes y más que todo actualizados. Entrando, o sea, hemos hablado un poquito de lo que ha ido Tarija perdiendo el territorio, hemos hablado un poco de la población, hemos hablado también de lo que es la pobreza, de los últimos estudios y hemos llegado ya a una conclusión de que la única forma de disminuir el grado de pobreza es la generación de empleo, un empleo digno. Y lógicamente esa pobreza implica nomás de que de tiempo atrás esta parte se llena. Hemos mejorado en el tema de ser menos pobres, no quiere decir aquello que todavía tenemos una tendencia de que vamos a seguir
siendo menos pobres. Es así de que es necesario recordar un poquito el proceso de planificación en Tarija. ¿Sí? Ese proceso de planificación que, si recordamos, en 1972 se crean los comités de obras públicas, donde se esboza los primeros lineamientos ligados al Ministerio de Planeamiento del desarrollo de la región de Tarija, donde se identifican básicamente los pisos ecológicos y algunas acciones tendientes a satisfacer necesidades básicas, fundamentalmente agropecuarias y de servicios básicos. En 1978 se va a crear la Corporación Regional de Desarrollo Regional, que es CODETAR, que tenía como objetivo promover el desarrollo económico, social del departamento de Tarija, y lógicamente ahí ya es un análisis sectorial del departamento, donde empiezan a identificarse las necesidades en términos del sector transporte, en el sector agropecuario y también en el sector de hidrocarburos. Este plan ha tenido, digamos, un quiebre muy importante, porque ya, si bien se hizo el plan, década de los 80, fines del 70, los golpes de los gobiernos burocráticos autoritarios, que en términos generales han formado parte de este proceso, no han permitido engranar los procesos de desarrollo tal cual se estaban estabilizando e implementando. Ha habido asesores de alto grado de formación, pero que no conocían la realidad. Es ahí donde, década de los 80, se han creado en Tarija diferentes opciones de desarrollo en el sector industrial. Esa es una primera mirada importante que quizás la gente joven no lo conoce, y nosotros recogemos de que en esta década, o sea, últimos años de la década del 70, primeros años de la década de los 80, se han formulado los proyectos fábrica de cemento, el puente, fábrica de papel, fábrica de envases de vidrio, industrializadora avícola, ¿sí? Y otras industrias muy importantes que lamentablemente, por factores no tanto de mala formulación de proyectos, sino más bien de malas decisiones de los actores que tenían que ver con el desarrollo, la mayoría de ellas han fracasado, y las que han quedado han pasado al sector privado, ¿no? Concretamente es el caso de la fábrica de cemento, el puente. Tarija, fundamentalmente, un departamento rico por tener diferentes pisos ecológicos, llanuras que van desde los 400 metros hasta el altiplano que pasa de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ha mostrado siempre ventajas comparativas que en su momento han permitido lograr y articular el desarrollo sectorial, pero en una soledad que no necesariamente ha sido comprendida por los actores políticos en función de gobierno. En 1995 se crea, es decir, las corporaciones de desarrollo ya son adscritas a las prefecturas del departamento y se va a formular un plan de desarrollo sostenible, desarrollo humano, a través del Plan de Desarrollo Camino al Cambio. Este plan de desarrollo de Camino al Cambio, muy importante porque básicamente muestra algunas rutas, ¿no? Ruta de desarrollo productivo, la ruta de transportes, la ruta de energía, la ruta del conocimiento, y por tanto viene a constituirse en un pilar fundamental de despegue en términos de visión de desarrollo muy importante. En términos también de historia, vemos el plan en el periodo, 2012-2020 ya, el gobierno autónomo del departamento de Tarija ha desarrollado el último plan territorial de desarrollo del departamento de Tarija, y básicamente
muestra algunos objetivos, ¿no? Siendo fundamentalmente ese plan de desarrollo un instrumento y herramienta para una adecuada toma de decisiones basado en metas, resultados y acciones para el logro positivo hacia un desarrollo departamental más allá del gas, ¿sí? Es así de que se toman en cuenta factores tanto físicos, de la biótica, abiótica, y también el desarrollo social como metas que en términos generales han ido configurando lo que ha sido una planificación a nivel departamental interesante, pero que lamentablemente no ha permitido todavía el despegue del desarrollo, más aún si hemos tenido una década perdida, por así decir, con los recursos de hidrocarburos que hemos tenido. Es importante acá mencionar, en base a lo que hemos hablado, algunas puntualizaciones. Cuando se hizo el Plan de Desarrollo Social 2005-2009, Camino al Cambio, se establecieron algunas rutas de desarrollo, trabajo y producción, solidaridad, infraestructura, integración, autonomía y transparencia, que en términos generales han dado lugar a un ordenamiento territorial y han permitido avanzar en lo que se llama el desarrollo en términos multisectoriales y también territoriales. El plan territorial de desarrollo integral al 2020, también formulado, es importante porque pone en centro al ser humano, relieva aspectos materiales e inmateriales del desarrollo para alcanzar el bienestar en términos de educación, de salud como pivotes básicos. Sin embargo, por factores externos a los ciudadanos, fundamentalmente al centralismo asfixiante, limitaciones de recursos y también procesos lentos, burocráticos en el tema de la implementación de inversiones, de proyectos tan importantes que hace una década todavía siguen paralizados, o de un proceso lento como son algunos en materno-infantil, ¿sí? Y otros que todos ustedes conocen. Acá mostramos de que en cuántos proyectos se han hecho, o sea, es bueno que repasemos un poco la historia, estamos hablando de la historia, porque parecería ser que la gestión de quienes toman decisiones esté en función a la cantidad de proyectos que puedan. Este es un número de proyectos 2010-2015, ¿no? Todavía atrasada la información, ¿sí? Y lógicamente vemos de que en términos generales teníamos como administración central 931 proyectos, a nivel de la administración departamental 5.257 proyectos, los municipios 14.000 proyectos, ¿no? Y lógicamente cofinanciamiento regional 1.225 proyectos. Es decir, a nivel del gobierno departamental, 5.257 proyectos en un quinquenio, que sí, básicamente podemos dividir más o menos 1.050 proyectos por año, ¿sí? ¿En qué sectores? ¿Sí? Vemos también de que los sectores, transporte, algo muy importante, urbanismo y vivienda, también educación y cultura, 205, pero lógicamente no tenemos el detalle de los mismos, en energía, 279, pero más allá de demostrar, ¿no?, la eficacia o la productividad de los mismos en términos de resultados, es bueno darse cuenta de que básicamente somos una región que nos caracterizamos a nivel de los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, en formular proyectos, ¿no? ¿Dónde está el tema de resultados de ejecución de estos proyectos? ¿Dónde está el impacto a los que hemos hecho alusión respecto a la pobreza? ¿Sí? Entonces,
decía, parecería de que entre un gobierno departamental o local muestra un plan que lógicamente va a responder a las necesidades de sus habitantes. Sin embargo, aquellos tienen algunas dificultades. Algunos de ellos no pasan a la fase de ejecución, y los que pasan a la fase de implementación o de operación no tienen el seguimiento, no tienen fundamentalmente lo que es hacer mejoras en la calidad de los productos. Vemos, antes había una institución, era el IPTA, ¿sí?, que hacía investigación en términos fundamentalmente agrícolas, pecuarios, forestales, ¿sí? Ahí había equipos de trabajo donde se veían los resultados, ¿sí? Acá, básicamente, gracias al clientelismo político, los técnicos, los profesionales, no son respetados, y más de ellos son cambiados. Empiezan un trabajo, hablemos por decir de un proyecto muy pequeñito, hidroponía en Tarija, ¿sí? Gobierno municipal, se hizo la hidroponía, se capacitó, se mostró en la plaza, etcétera, etcétera. Vinieron algunos actores que tomaron interés, lo implementaron, y ahora, ¿cuántos hay? ¿Dónde están? ¿Qué productos recogemos en los mercados? Solamente ese ejemplo. Hay muchísimos proyectos donde lo que ha faltado no es la iniciativa, no es la creatividad, han estado presentes. Lo que ha faltado es un seguimiento técnico que permita fundamentalmente hacer que todos estos proyectos vayan a mejorar su calidad. ¿Para qué? Para tener sostenibilidad, y al tener sostenibilidad, lógicamente, iban a desarrollar mejores competencias y lograr beneficios y disminuir la pobreza. Uno de los males, más allá de los planes, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Yo me atrevo a decir, es que si no haríamos nada y nos dedicaríamos a ordenar lo que tenemos, a crear sistemas de información, a crear mecanismos de capacitación, formación, especialización a nuestros habitantes, con los proyectos que tenemos podemos salir. ¿Sí? Bien, pero creemos de que eso no se va a dar. Y eso es obvio también, pero quiero solamente hacer una alusión porque estamos donde estamos, una arista que es necesario verla de esa manera. ¿Quién les habla? Ha trabajado en la parte privada, en la parte pública y ahora en la academia. En la parte pública, una enseñanza muy buena, pero también de trabajo un poco repetitivo, de trabajo fundamentalmente de actualización, en términos de inversiones, en términos de presupuestos, pero no tanto en términos ya de ejecución, de evaluación de resultados, de impacto, ¿no? Entonces creemos de que la masa crítica, aquellos profesionales con alto conocimiento están subutilizados. ¿Por qué? Porque una gran culpa es fundamentalmente de los tomadores de decisiones, ¿no? Que no respetan fundamentalmente lo que es una planificación, no se respeta lo que es el mérito de los profesionales y no se respeta los compromisos asumidos con las personas. Considero pertinente remarcar aquello porque más de las veces quienes ya somos mayores hemos visto transitar a diferentes autoridades, por una parte que no han podido implementar los planes y por otra parte el centralismo asfixiante que no respeta básicamente las leyes como son la autonomía, ¿no? Y otras normas en términos de inversiones. Y lógicamente, más de las veces también, los gobernantes se ven atados de manos. ¿Por qué? Porque dependen de los presupuestos. Entonces, es necesario hacer este pequeño análisis para darse cuenta que somos un departamento que produce más proyectos, muchísimos proyectos.
igual los otros departamentos, no es la excepción en Tarija, pero cuántos de ellos se han ejecutado, dónde está el impacto en la gente, creemos de que ese es el reto que tenemos que tener todos nosotros, ¿sí? Bueno, algunas acciones importantes, después de haber mencionado aquello, tiene sus senderos, ¿no? O sea, algunas acciones, ¿no? Que lo hemos llamado estrategias necesarias para implementar. Lógicamente, esas estrategias, algunas de ellas inmediatas, tendrían que ser, la primera de ellas, una penetración de mercados. ¿Qué quiere decir esa penetración de mercados? De que tenemos nosotros producción actual y si nosotros mejoramos la calidad, vamos a tener, lógicamente, mayor demanda en el mercado actual, ¿sí? Tenemos condiciones de ventajas comparativas, tenemos buenos rendimientos, pero lamentablemente la calidad no es la mejor, no es aquella que podamos comprar de otras regiones o que pueden traer de otras regiones, porque productos básicos como la papa, la cebolla y otros productos de la canasta familiar son traídos de otros lugares. ¿Será por las ventajas comparativas? No. Fundamentalmente es la responsabilidad que se tiene. ¿Por qué? Porque al productor se lo actualiza constantemente, se lo asesora, se lo da mecanismos de financiamiento que permitan mejorar y lógicamente nosotros no estamos haciendo aquello, lo que hacemos es cambiar de proyectos, hacer otros, a veces se repiten, las generaciones actuales están repitiendo muchos proyectos, para ellos nuevos, para nosotros ya repetidos, pero en términos generales lo que está faltando es empoderar al productor para la mejora continua, ¿no? Por eso se hablaba de una penetración de mercado, producto actual en mercado actual, mejorando solamente la calidad, ¿sí? Y lógicamente, otras estrategias de ejecución y fortalecimiento, amén de la penetración de mercados, es justamente la estandarización. O sea, si nosotros hablamos de mejorar la calidad de nuestros productos, hay dos miradas, ¿no? La mirada del técnico puro, del ingeniero, es, llámese calidad, aquel producto o servicio que cumple los estándares de calidad, aquellos estándares, aquellas medidas, ¿no? Para otro grupo de profesionales, la calidad implica la satisfacción de quien lo compra, de quien lo usa el producto. Si lo compra y lo usa, quiere decir que lo satisface y por tanto tiene calidad. Si unimos estandarización y satisfacción, sí estamos alcanzando o estamos avanzando en lo que es la calidad. Es importante también acá detenerse un poquito, porque se está hablando mucho de la generación de valor. La generación de valor, hemos dicho, de que se va a alcanzar fundamentalmente en función a la mejora de calidad de nuestros productos. Pero en la actualidad se está pasando de la creación de valor a la co-creación de valor. Esa co-creación de valor no implica solamente una relación biunívoca entre el productor y el consumidor, sino más bien otros actores que forman parte del eslabón de satisfacción, ¿sí? Es decir, aquellos otros actores que en forma inmediata tienen que formar parte de una red. Por decir, aquel panificador que solamente compra la harina, podrá pues necesariamente interesarse y formar parte de aquel intermediario que compra la harina de la Argentina, de aquel importador. ¿Para qué? Para comparar precios, para ayudar en términos de apoyo a quienes importan. Entonces, vemos de que tiene que existir una co-creación, siendo fundamental actor el que consume, porque ahorita el consumidor es básicamente pasivo, recibe lo que hay, pero no participa. Y eso es debido fundamentalmente a la cultura que tenemos, una cultura muy individualista en la parte de producción, ¿sí?
salvo sectores específicos como son el tema del sector agroindustrial, que tienen ya una relación y una co-creación de valor con un tejido bastante interesante. También el tema de las cerámicas, un sector muy interesante en términos de consolidación, ¿sí? Pero otros sectores que implican eslabones diferentes no tienen la co-creación de valor y es nuestra responsabilidad también poder inculcar aquello, ¿sí? Bueno, si no hacemos nada, vamos a tener una situación tendencial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir aquello? Que se va a seguir haciendo el desarrollo para disminuir la pobreza, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? Las autoridades que se van a posesionar, lógicamente van a formular su plan, van a tener proyectos nuevos, van a formular su plan, van a tener nomás que ejecutar los proyectos de continuación y van a aprovechar la posibilidad de relacionamiento con los proyectos concurrentes, ¿sí? Entonces, es una situación, digo, tendencial, que va a haber pocos cambios. ¿Por qué? Porque los actores decisionales siempre lo han hecho así y siempre lo van a hacer, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Lo que va a cambiar solamente son que las personas van a pasar de un estadio a otro en términos de edad, pero van a seguir al pie de la pobreza, ¿sí? Tal cual la generación de nosotros hemos pasado, ¿no? Cada autoridad nueva tiene su plan de desarrollo, descarta muchos de los proyectos, por más que se han hecho inversiones cuantiosas, ¿sí? Tiene que ejecutar su nuevo plan, va a respetar algunos proyectos de continuación y posiblemente los postergue, como más de las veces ha ocurrido en Tarija, y va a aprovechar los proyectos concurrentes. Entonces, esa es la situación tendencial que nosotros los tarijeños no tenemos que engañarnos, ¿sí? Y bueno, frente a eso, básicamente una situación con cambio. Es ahí donde creemos nosotros de que se tiene que cambiar de una planeación estratégica a un pensamiento estratégico. Ese pensamiento estratégico fundamentalmente tiene que tener el compromiso del desarrollo humano sostenible que todos deseamos. Lógicamente, tenemos que aprovechar las ventajas comparativas y potencialidades de los pisos ecológicos que tiene el departamento. Por otra parte, debemos fortalecer las actividades productivas de territorios que generan valor y la inserción de demandas generadas en estos diálogos. Estos diálogos generados hace más de un año, compañeros, son, como decían los compañeros de las fundaciones, es una levadura crítica. Una levadura que ha emergido un puñado de ciudadanos que sin ningún tipo de interés están participando, han participado, han mostrado sus aspiraciones, han trasuntado en un documento y de alguna manera estos actores creemos de que en términos generales son representativos. ¿Para qué? Para que las voces puedan tocar las puertas de los gobernantes. ¿Por qué? Porque si no se hace aquello, lógicamente vamos a seguir en una situación tendencial de desarrollo, sin muchas aspiraciones y con una pobreza que posiblemente se mantenga. A nivel estratégico, creemos de una manera macro que deben pues priorizarse algunos lineamientos de sectores o programas, ¿no? Estamos hablando de programas, un programa puede tener muchos proyectos, subproyectos, actividades, obras, pero a nivel macro, por lo menos tenemos que avanzar en lo que es un programa energético departamental, ¿sí? Que aproveche básicamente las energías que tenemos en estudio y en algunos casos ya con algunas experiencias, toda vez de que, en términos de más allá del gas, en esa pirámide de base ancha,
tendríamos fundamentalmente que hacer, digamos, una priorización, y el tema energético es importante. Un programa de información digital tan sencillo en términos de poder implementar. La inversión será fuerte, pero será inversión, no será gasto. Creemos nosotros de que se reduciría muchísimo la toma de decisiones por la información pertinente, adecuada y oportuna al digitalizar la información, y no solamente a digitalizar la información, ¿no? Corregir procesos y procedimientos, acortar el tiempo de espera. Eso de alguna manera llevado en términos monetarios, creo que casi no tendría ningún costo el programa de información digital. Es algo que no hemos visto en las propuestas de los actuales políticos que están pugnando para gobernarnos, ¿sí? Un programa de fortalecimiento científico y tecnológico es necesario. La ciencia, la investigación, las universidades, la clase productiva, la clase política, necesariamente tienen que hacer esa sinergia en base a los diálogos. No puede haber una universidad que no responda a su entorno si no es escuchada por un gobierno o un partido político que en términos generales tiene otro tipo de señalamientos en términos de programas de desarrollo. Ese fortalecimiento científico-tecnológico, no solamente estamos hablando de la educación superior, sino más bien de todos los niveles. Los principales países han invertido más en la educación primaria, siendo la esencia del fortalecimiento de su sociedad. Muchos de los países, a nivel de fortalecimiento de los sectores productivos, han creado los clústeres primero, las cadenas productivas, los complejos productivos, y en términos generales han recogido la historia, pero ¿para qué? Para avanzar. Y ese avance ha sido en función a la capacitación, actualización, especialización y responsabilidad en términos de trabajo. En otros países, quienes trabajan en los sectores públicos, generalmente se quedan muchísimos años. Acá el clientelismo político hace de que todos nuestros profesionales estén básicamente con muchos temores en épocas de elecciones. Y eso es lo que ocurre, es por eso que no avanzamos. O sea, podemos cambiar planes, podemos hablar muchas cosas, pero básicamente, si no hay esa levadura crítica de los actores que en este momento estamos reunidos, creemos básicamente que va a pasar mucho tiempo y no vamos a alcanzar muchísimo. Lógicamente, todo aquello sustentado con aquellos programas de territorio, agua, ¿no? Agua, fuente de la vida, los servicios básicos y lógicamente la gestión. La gestión transparente, en base a apego a las normas, en base al diálogo, en base a la solidaridad. Creemos nosotros que son algunos lineamientos que tienen que ser recogidos por los gobernantes que tienen que responder a su entorno, en este caso a la sociedad. No podemos aceptar planes de desarrollo donde no tengamos la posibilidad de opinar, de hacer seguimiento, de crear instancias reales de implementación de los mismos, de transparentar los mismos. Es por eso de que cuando hablaba de información digital, creemos de que ese es un salto muy importante que hace falta en el departamento. Por tanto, creemos nosotros de que estos diálogos de Tarija nos permiten tener diferentes miradas, diferentes aristas. Hemos escuchado con mucha atención y hemos aprendido, hemos reaprendido, hemos desaprendido de los diferentes participantes de este bonito diálogo de Tarija, y creemos nosotros de que el reto está hecho.
¿sí? La estrategia, en términos generales, tiene que permitir, en primer lugar, identificar actores para aprender, desaprender o reaprender. ¿Qué quiere decir aquello? Hay sectores que ya están formados, ya están con desarrollo, ya están básicamente siendo competitivos, faltando, sin embargo, el apoyo. El apoyo en términos financieros, el apoyo en términos de mercados y, lógicamente, ese apoyo es el que debe darse. Un aspecto importante de la estrategia es generar las condiciones y acceso asociativo, ¿sí? Los fondos, los bonos, creemos de que son cortoplacistas, no responden fundamentalmente a una sostenibilidad y creemos de que fondos asociativos, sin generar expectativas, ¿no? Solamente crear las condiciones de acceso, tener una relación público-privada con la banca para la reactivación, reacción y o desarrollo de actividades productivas, ¿sí? Nuestra gente no necesita bonos, lo que necesita más que todo es esa semilla de inversión, acompañamiento técnico en términos de capacitación, en términos de mercado, para mejorar su calidad y, lógicamente, hacer sostenible a la región. Y, lógicamente, desarrollar una cultura de co-creación de valor que explicábamos hace rato y que implica fundamentalmente un cambio cualitativo donde la sinergia viene a constituirse fundamentalmente el pilar de desarrollo. Entonces, son algunas ideas, las muchas que todavía hay, pero que los hemos esbozado con toda franqueza, teniendo una arista un poco diferente a lo que se ha mostrado y recogiendo el pensar de muchos profesionales con los cuales hemos ido hablando. Antes de terminar, quiero fundamentalmente agradecer, ¿no?, a la Fundación UNIR, a la Fundación IDEA, lógicamente, a la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, a la Universidad Católica, y gracias a todos ustedes, señores profesionales, señores estudiantes de diferentes universidades, familiares, familias, todo el pueblo de Tarija, porque creemos de que este movimiento Tarija Dialoga es un movimiento heterogéneo en términos de necesidades y de formación, pero homogéneo en términos de aspiraciones, y tenemos que seguir adelante, no solamente ya con la levadura crítica, sino más bien siendo nosotros responsables del futuro que vamos a deparar para nuestros hijos, ¿no? Con eso doy por terminada la primera parte de mi exposición y me remito a las preguntas respectivas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Muy excelente su exposición. Ahora, le voy a ir realizando algunas consultas que tenemos del público oyente. La primera sería de... a ver. Rubén Mendoza. Consulta, creo que no entendemos lo que es hacer o construir institucionalidad. Al parecer, cada gobierno inicia de nuevo y más cambiando profesionales para dar respuesta a sus militantes. Tampoco trabajamos en planes de largo plazo, menos se involucra a la ciudadanía del barrio para hacer participar. Bueno, no es una consulta, sino dice cómo unos pocos pueden decidir por millones. Otro factor es la generación de pobreza. ¿Cómo hacemos para generar compromisos con nuestros gobernantes, como para generar compromisos de parte de nuestros gobernantes? Sería la consulta de Rubén Mendoza. Adelante, sí, muchísimas gracias. Evidentemente, hay muchos senderos, ¿no? Pero los senderos también tienen su asidero en cada persona, ¿no? O sea, cada uno
es responsable también de lo que pasa en nuestro entorno. Creemos nosotros que desde el punto de vista en una mirada de afuera hacia adentro, nos falta una organización consolidada que permita básicamente tener diferentes niveles en términos de ejecución y fundamentalmente coordinación, ¿no? O sea, creemos nosotros que la coordinación viene a ser la base de una organización, y cuando no hay una coordinación a nivel de actores sociales que participan en el proceso de desarrollo, lógicamente no se van a alcanzar ni siquiera metas cortoplacistas, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, sí, el tema de las decisiones, sí tiene que cambiar. Es necesario cambiar. ¿Y quiénes tenemos que ser los que tenemos que exigir aquello? Perdón, no tanto exigir, sino dialogar. Dialogar. Somos nosotros que podemos tener algún conocimiento, que podemos tener una mirada de pueblo y que podemos acercarnos justamente a participar activamente cuando se formulen los planes, cuando se decidan por nosotros, y creemos que es el único momento que vamos a ser responsables de crear el desarrollo. Caso contrario, vamos a pasar los años haciendo planes y, lógicamente, tomando en cuenta metodologías de índices de pobreza. Gracias. Perfecto. Carlos Rico realiza dos consultas. La primera sería, la causa principal de la falta de desarrollo en el departamento de Tarija es la corrupción de las instituciones públicas, locales y departamentales. ¿Qué opina usted, licenciado, sobre esta opinión de Carlos Rico? Bueno, las instituciones públicas básicamente se deben, ¿no?, a satisfacer los servicios de la sociedad. Tenemos profesionales de alto nivel, de mucha ética, de moral, de capacidad, de alta formación. Yo critico, y gracias, ingeniero Rico, yo critico fundamentalmente a los mandos medios y a los mandos de alto nivel estratégico, donde se toman decisiones en el grado, en el lugar y en el momento, que no se cuide la cualificación, no solamente técnica, sino integral de esos actores. Lamentablemente, los técnicos no van a poder sobrepasar aquello. He trabajado en el sector público, he sido un soldado muchísimo tiempo y he visto de que muchas más de las veces existe una relación interacción. Interacción en el sentido de que el técnico propone, pero el político decide. Entonces, muchas de las veces, el fracaso del técnico es el éxito del político, ¿no? Y gracias, ingeniero Rico, es así. O sea, hay corrupción, vienen a ser males endógenos de las personas, ¿sí? Las instituciones por sí no son malas. El sector público, privado, tiene en su esencia los mismos profesionales. Algunos trabajan en el sector público y son eficientes, eficaces, tienen rentabilidad, y en el sector público no. ¿Y qué es lo que limita a ambos? Básicamente son otro tipo de factores, ¿no? El clientelismo político, el nepotismo, la polarización y otros como la corrupción, etcétera, que hacen ver que las instituciones públicas son malas, ¿no? Gracias, sin embargo, me quedo nomás de que, desde mi punto de vista, son los tomadores de decisiones, nivel intermedio, alta gerencia, los que son responsables de la transparencia en las instituciones, porque creemos nosotros de que los mandos técnicos son altamente calificados y lamentablemente no son respetados ni valorados en su grado tal cual deben ser. Gracias. Perfecto, licenciado. Una otra consulta de Carlos Rico, que vería usted ya la ha planteado. ¿Usted considera que es necesaria la creación de un centro departamental de estadísticas? Bueno, en lo particular sí, la verdad de que, y también me imagino, ingeniero Rico y todos quienes han hecho planificación,
nos hemos dado cuenta de que diferentes proyectos tienen diferentes datos, ¿sí? En temas, digamos, singulares. No tenemos cuentas regionales, no podemos nosotros calcular un PIB, un valor agregado. ¿Por qué? Porque tenemos, lógicamente, la ley así lo dice, de que es el INE, la institución nacional que provee la información, pero esa información no nos llega a tiempo, es desactualizada y, lógicamente, no es completa. Por tanto, creemos de que es necesario crear a nivel departamental un centro, llámese instituto de información digital, que yo creo que es así, es una inversión que no va a costar nada, porque si sumamos los gastos que se están haciendo en términos de burocracia, en términos de procesos, tal cual lo hacemos, y si digitalizamos y formamos a nuestra gente, podemos tener, yo creo, un centro, un instituto de información para todos los sectores. Qué lindo sería que cualquier agricultor, digamos, un productor de uva, un pequeño productor de uva, ¿sí? En su ranking pueda saber cómo está él localizado, porque tendría estadísticas de su rendimiento, de los precios, del nivel de ventas, cómo está su empresa, cómo está su competidor, y lógicamente él se daría cuenta si está por debajo, por la media o por encima en términos de calidad, en términos de opciones. Para un consultor, lógicamente, la información es muy importante. En este momento los consultores tienen diferentes fuentes de información, ¿sí? Entonces no tenemos una información cualificada. Perfecto. Dušinka Brozovic hace la siguiente consulta. ¿Considera el hecho de que el seguimiento a los proyectos permitirían su continuidad en el tiempo? Todo proyecto, lógicamente, tiene en términos de formulación sus etapas, ¿sí? Depende de que sea el ITCP o DTP, tiene sus etapas de control y seguimiento, pero ese control y seguimiento solamente es a nivel estadístico, solamente es a nivel de sistema, ¿sí? Pero no es a nivel de ejecución real, no hay todavía existe una debilidad físico-presupuestaria, ¿sí? Existe aquello, pero falta todavía profundizar en lo que es el avance físico-presupuestario transparente. Es por eso de que podemos tener proyectos con una ejecución del 80% en lo presupuestario, pero en lo ejecutado no, o viceversa. Y esas digamos, dificultades no permiten, pues, conocer el avance real de los proyectos. Entonces, por una parte, tiene que haber ese seguimiento continuo, pero no necesariamente por parte de la empresa o de las instituciones públicas, sino tiene que haber actores sociales que si bien los hacen, pero no tienen la tuición, digamos, de parar una obra. Entonces, en el momento, en el grado que se empodere a la sociedad, a los actores beneficiarios, creemos de que ahí sí puede haber un buen seguimiento a los proyectos. Perfecto, licenciado. David Hernán López Cortés realiza la siguiente pregunta. Muy buena exposición, felicidades. En el actual contexto, con las consecuencias de la pandemia, la crisis multidimensional, ¿considera que es necesario priorizar la ejecución de planes, programas y proyectos y además el ingrediente del cambio? ¿Qué ámbitos priorizaría? Muchísimas gracias. Yo creo de que tal vez vaya en contracorriente, pero creemos de que no estamos en condiciones de hacer un plan estratégico de desarrollo, sino más bien unos lineamientos de pensamiento estratégico que relacionen básicamente la acción a la estrategia en términos normales, generalmente, ¿sí? La estrategia guía a la acción, ¿sí? Lo que es normal es lo que es el enfoque prescriptivo. Pero en épocas como la que estamos pasando, más bien la acción tiene que guiar a la estrategia, sin perder de vista ese planeamiento estratégico hacia dónde queremos llegar. Yo, una vez más, remarco,
Tenemos que, en primer lugar, los sectores o bien digamos, los pivotes fundamentales del desarrollo tienen que estar en cuidar la vida de las personas, lógicamente programas de salud, educación, productivos y de información. Ese sería, digamos, lo que yo recomendaría, dar énfasis a lo que es la vida, salud, educación, sectores productivos y sistemas de información. Ahí me quedaría. Perfecto. Edgar Rendón realiza la siguiente consulta. Creación de valor en general y creación de valor público. ¿Cómo compatibilizar esto? Bueno, en términos generales, la creación de valor tiene un análisis, digamos, único, ¿sí?, en su aplicación y, lógicamente, diferente en la implementación. Digo esto porque, en términos generales, la creación de valor se alcanza solamente cuando se tiene algún nivel de calidad. Cuando se tiene un nivel de calidad, entonces sí estamos hablando de crear valor. En el sector privado, creemos de que ese lograr la calidad implica, lógicamente, un cambio de pensamiento estratégico en términos de mejora de tecnología, mejora de capacidades, ¿sí?, mejor eficiencia y eficacia en lo que es la parte financiera y cualificación del talento humano, ¿sí?, en la parte del sector privado. En la parte pública es un poco más complejo y el licenciado Rendón lo sabe muy bien. La arena política es completamente diferente, donde básicamente hay desacuerdos, ¿sí?, hay diferentes miradas, y creemos nosotros de que a pesar de aquello, en esas diferentes miradas tiene que haber nomás el acercamiento en términos de diálogo, ¿sí? En esa rivalidad encontrada tiene que basarse los lineamientos de visión y encontrar alianzas. Esas alianzas que dejen a un lado discrepancias y que permitan avanzar. Lo que no está ocurriendo, ¿verdad? Hay una polarización y, lógicamente, en esa polarización, ¿quién tiene la razón? Es el más fuerte, el que tiene mayor peso político, y, lógicamente, el que no lo tiene puede tener la razón en el grado, en el momento de que estos actores puedan conciliar sus criterios, y eso implica mucha dosis de humildad, de conocimiento y de escucharse, ¿no? Entonces, yo lo conozco al licenciado Edgar Rendón, realmente es un profesional de alto nivel, y también en la arena política, sabemos es defensor de Tarija, y lógicamente esa rivalidad que existe, sabemos de que él, en base al diálogo, va a contribuir a que siempre se piense primero en lo que es el desarrollo y no tanto en lo que es el partido político, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. La doctora Magda Calvimontes realiza la siguiente consulta. Considero que el gran problema que se tiene es que cada gobernante define qué hacer cada 5 años, sin dar continuidad a lo que los demás vinieron ejecutando, porque no había una agenda departamental, visibilizando la pobreza multidimensional que debe ser consensuada con la misma sociedad. De ahí la pregunta, ¿cómo las universidades pueden, coadyuvar en concretar una agenda departamental? Muchísimas gracias, doctora. Sí, las universidades son corresponsables del desarrollo, lógicamente que no tienen los recursos y no es su razón de ser, ¿no? Si bien la razón de ser es la formación integral de los profesionales, es responsable en términos, participa en resolver, en identificar y en algunos casos coadyuvar a la resolución de problemas, tanto económicos, sociales. Lo que sí falta de ambas partes es un mayor acercamiento, ¿sí?, a lo que es ese diálogo
con los actores políticos. Generalmente las universidades en su razón de ser tienen el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación, la interacción, la gestión, ¿sí? Y lógicamente identifican necesidades del medio y responden a través de la formación. Pero en las veces que nosotros nos hemos querido aproximar en términos reales, no necesariamente hemos sido escuchados en la propiedad que podemos tener, ¿sí? Sino más bien escuchados como un actor más, pero no tanto, digamos, en el peso que podemos tener en las decisiones. Creemos que es necesario, como dice la doctora Magda Calvimontes, de que sí, o sea, en el momento, en el grado que las universidades, la clase política, ¿sí?, los actores productivos puedan sentarse para concertar, digamos, medidas en términos de planeamiento a corto plazo, de planeamiento estratégico. Creemos de que ese es el norte para hacer desarrollo, ¿sí? En el momento de que seamos solamente críticos, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, sí, nosotros como universidad, este es un paso, estos diálogos Tarija, un paso donde las universidades se han unido, también los diferentes sectores, y que independientemente del partido político al cual pertenezcan, lo que interesa acá es analizar la problemática del departamento. En este caso la universidad sí está comprometida con ayudar a resolver problemas e identificar los mismos, y lógicamente nos sumamos a aquello. ¿Sí? Perfecto. El arquitecto Tarek Basir Bustillos realiza ¿existe alguna relación entre los ODS y la planificación en la gestión de los gobiernos subnacionales? Bueno, en términos generales, existe la relación, pero lo que falta fundamentalmente es digamos, un mayor acercamiento, pero no tanto en términos principistas, sino más bien en términos de ejecución. Muchas de las acciones de los ODS no terminan el circuito, fundamentalmente porque no hay un compromiso real. Nosotros pensamos de que toda acción en términos institucionales tiene que empoderarse y ser responsable de la consecución de metas. Creemos que sí, es importante la coordinación, pero existe una ausencia porque los mismos actores que hacen a las instituciones no tienen básicamente un compromiso fuerte en la toma de decisiones fundamentalmente. Perfecto, licenciado. Jenny Martínez consulta. En la Tarija Postgas debe estar basada en el desarrollo y fortalecimiento de su diversidad productiva, especialmente agropecuaria, que tiene en el contrabando un potencial enemigo. ¿Qué hacer al respecto? El contrabando nunca se va a poder erradicar mientras haya fronteras, ¿sí? No se va a erradicar. Lo que sí puede disminuir es siendo competitivos, y siendo competitivos implica fundamentalmente hacer inversiones en conocimiento, en tecnología. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de productos y el consumidor final, en el momento, en el grado en que tenga un producto a la vista tarijeño y argentino y ambos tengan la calidad, lo va a elegir. Más de las veces puede ser que un producto sea con todo el esfuerzo local, pero viene otro de contrabando, ¿sí? Pero con mayor calidad y menor precio. Generalmente el consumidor va a comprar aquello. No nos engañemos. La única forma de evitar aquello es justamente mejorando. Y mejorando implica capacitándonos, implica que los gobiernos puedan inyectar financiamiento de un bono a los sectores y a los actores productivos, implica un compromiso del productor para la mejora continua en términos de la calidad. No hay otra forma. Los chinos, ¿qué han hecho los chinos? Justamente se han capacitado, se han actualizado, han copiado los productos, han hecho benchmarking y lógicamente están en el primer mundo, ¿sí? O sea, como decía
un historiador también. En algunos países, mientras nosotros tenemos en los billetes en el anverso de los billetes las imágenes de nuestros gobernantes, de los héroes, Bolívar, Sucre, Juan Azurduy, otros países tienen en sus billetes justamente, digamos, imágenes de productividad, de generación de valor, ¿no? Entonces ellos están mirando el futuro, están mirando la ejecución, nosotros estamos mirando todavía la planificación y esperando de que otros actores que toman decisiones nos puedan dar la fórmula, y nos damos cuenta que no hay fórmula, se nos está yendo la vida por esperar, ¿no? Y creo que es ahora el momento de tomar acciones. Por tanto, el contrabando no va a dejar de existir nunca. Lo que sí tiene que existir es disminuir aquello a través de fortalecer los sectores que están siendo incipientes, fortalecer y apoyar a aquellos consolidados para encontrar mercados, ¿sí? Y, lógicamente, esos son los retos que tiene que apoyarnos el gobierno departamental y el gobierno nacional. Perfecto, licenciado. Iván Martínez Orozco consulta: ¿cómo desarrollar políticas públicas cuando todos los sectores e instituciones están politizados? Bueno, todos los sectores están politizados, pero los sectores están formados por personas, ¿no? Y en este momento, si vamos a leer el imaginario de la sociedad, lo que quiere es empleo. Hay pugnas bastante fuertes, no tanto por convicciones ideológicas, sino más bien por empleo. En el momento que cada persona pueda darse cuenta de que la vía política es cortoplacista, es irresponsable, creemos de que vamos a encontrar, más allá de esas diferencias ideológicas que respeto y son buenas hacerlas, recién un acercamiento, pero hacer que las instituciones puedan acercarse o encontrar un equilibrio. No, somos las personas. Y ese es un trabajo que tendríamos que empezarlo ya, ¿no? Porque empezar de institución a la persona es difícil, tiene que ser de la persona a la institución, ¿no? Caminos tal vez utópicos, pero yo creo que son viables. Bueno, perfecto, licenciado. Creo que la mayoría de las respuestas ya han sido respondidas. En realidad no nos quedaría más que anunciar que esta es la penúltima de las sesiones. La última de las sesiones va a ser el día lunes, y en la cual Gabriela Ugarte y Sergio Lea Plaza van a presentar las conclusiones de 2 estudios que se han realizado con la colaboración de 2 universidades locales, y seguiremos viendo cómo avanza el programa Tarija Dialoga. Muchísimas gracias y buena noche. Buena noche, licenciado, y muchísimas gracias por su exposición.